viendo este despojo y esta acumulación, no solo con los materiales preciosos como es el oro y otros recursos que él ha mencionado, sino también las mujeres como cosas, es decir, hay una cosificación que nos espera. Creo que con esto vamos a empezar y está muy para la reflexión, para cuestionamientos que espero que sigan mandando, por favor. Recuerden que desde nuestras redes sociales también lo pueden hacer. Muchas gracias, Gaby. Perfecto, gracias. Sí, muchísimas gracias, Gaby. Y voy a presentar a nuestra siguiente ponente, como les comentaba, pero sí no quería quedarme con estas reflexiones. Voy a seguir anotando varias, ustedes también nos las pueden mandar, y creo que está genial el hacer este diálogo de saberes. Ella es la maestra Yasmín Luciana Salazar Plata, es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó un máster en literatura en la Universidad de Sorbonne en Nouvelle Paris, y también es maestra en literatura general y comparada por la misma universidad. Ha sido profesora de francés por varios años. Su horizonte de reflexión e intervención es la literatura y la filosofía del Caribe francófono. Es parte del comité ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. También colabora con la Library of Recent Studies de la Universidad del Estado de Luisiana. Ha participado en jornadas, coloquios y congresos especializados en los estudios del Caribe en México, Haití, Cuba y Colombia. Es integrante del equipo docente que impartió el seminario virtual El Caribe, Perspectiva Crítica, Textos e Imágenes, que coordinó la doctora Yolanda Wood en la plataforma de Claxo. Es candidata a doctora en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Recientemente trabajó como profesora y coordinadora en el área de francés del Centro de Idiomas de la Universidad de Magdalena, en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, y forma parte del proyecto PAPIC, Pensamiento Social Crítico de las Mujeres en América Latina y el Caribe, en la UNAM. Actualmente es profesora de francés en la UAM Iztapalapa, y tenemos el gusto de contar con su participación titulada El derrumbe de las estatuas en el Caribe francés, una lucha por la memoria de resistencia. Es un honor para mí el que esté con nosotros, con nosotras, y le doy la palabra. A este seminario, y creo que justo vamos a hacer la transición entre la segunda parte de lo que pasa, ¿no? Y también creo que para reivindicar a las mujeres indígenas que también dieron la lucha, hay que recordar esa famosa canción de Ana Caona, India de Belleza Furtiva, justamente habla también de la resistencia en el Caribe, ¿no? En el Caribe hay muchas maneras de resistir, una es la música, otra es con el cuerpo, y bueno, también obviamente con todos los aportes teóricos y prácticos. Yo les voy a hablar de unos hechos recientes que a pesar de que estuvimos en la pandemia se viralizaron, como ahora decimos, ¿no? Les voy a hablar del derrumbe de las estatuas como una continuidad de la lucha anticolonialista de unas pequeñas islas de las Antillas Menores, como se le conoce, y que también es un espacio por la lucha de la memoria de la resistencia, pero sobre todo de los afrodescendientes, los descendientes del pueblo africano que fue esclavizado. La siguiente, por favor. Bueno, este trabajo, esta pequeña intervención que yo tengo, surge como la necesidad de entender cómo se estaba leyendo este asunto de las estatuas
este asunto de la violencia racial en Estados Unidos y cómo conectarlo con el Caribe, ¿no? Que es el tema que a mí me interesa. Bueno, hubo una serie de eventos en el 2020 y de eso voy a hablar un poco. Primero que nada les quiero presentar a las Antillas Menores, que yo sé que no son tan frecuentes de ubicarlas en un mapa, aunque hemos leído a grandes pensadores martiniqueños. Bueno, aquí están las pequeñas islas del Caribe llamadas las Antillas, y por ahí vemos a Martinica. La siguiente, por favor. Aquí vemos un mapa un poco más preciso. Martinica y Guadalupe son de los últimos territorios que tiene Francia en América. La otra es la Guyana francesa. Pasaron de ser colonias francesas al Estatuto de Departamentos de Ultramar, que podríamos incluso considerarlo como una primera reparación de los daños causados por este sistema esclavista, racista, que fue el sistema colonial, ¿no? Bueno, un poco ubicando el espacio de enunciación, el lugar de enunciación de lo que yo voy a trabajar a partir de tres pensadores que seguramente los han leído o mencionado. Aquí tenemos a los grandes intelectuales caribeños, martiniqueños, que es MSC, Frantz Fanon y Édouard Glissant. Bueno, a partir de ellos y de una pequeña cronología comentada, quiero compartir con ustedes justamente cómo lo que pasa en Martinica es una lucha constante por el reconocimiento de una lucha nutrida por la memoria colectiva. Voy a utilizar varios ejemplos comparativos que enfatizan cómo el dominio del espacio público sigue siendo parte del funcionamiento del sistema colonial francés, además de que voy a señalar algunas políticas específicas a las cuales los hombres y las mujeres que fueron esclavizados se han enfrentado a lo largo de la historia. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí les comparto una breve cronología que es bien importante desde mi punto de vista y es de lo que parto en un artículo que acabo de publicar. Es cómo la violencia racial es la misma consecuencia compartida por los pueblos colonizados, si bien puede variar el apellido, ¿no? Sabemos que llegaron los ingleses, los franceses, los portugueses, los españoles, los holandeses al Caribe y todo eso sigue siendo un campo de batalla. En el Caribe es el primer espacio donde se enfrentan estos imperios y donde queda más claro cómo la naturaleza, con toda esta devastación que hubo para que el sistema de plantaciones azucareras, por ejemplo, basado en la mano de obra esclava, pues tuvieron su primer enfrentamiento, ¿no? Que no sigue siendo lejano. Hay que recordar el tren que no es maya, es uno de esas constantes que tenemos en el Caribe, de esta deforestación por los campos de golf que no aportan en nada a esta crisis climática que estamos viviendo. Bueno, aquí voy a hablar justamente entrelazando lo que MSC, Frantz Fanon y Glissant cuestionan en sus diversas obras, ¿no? Recordemos, bueno, vamos a hablar específicamente de lo que pasa en Martinica en esta primera fecha. El 22 de mayo del 2020, que ya se había declarado la pandemia, se tumbaron dos estatuas del abolicionista del cual voy a hablar y que es muy conocido, Victor Schœlcher, como parte de la denuncia pública contra la memoria colonial francesa y de su representación hegemónica. Parte de lo que me interesa compartirles es por qué para la historia oficial francesa siempre ha sido muy importante priorizar este abolicionista blanco para borrar justamente toda la resistencia de las revueltas y de las luchas de los esclavos, porque los esclavos nunca fueron pasivos, siempre hubo una resistencia. Por ejemplo, quemaban los cañaverales para que el beque, que es como se le conoce a los dueños de estas plantaciones, perdieran su inversión. Hubo una serie de revueltas previas al gran estallido que logra la revolución haitiana, que si uno ve ya a nivel regional entiende por qué terminó de estallar en Haití. Bueno, esto es lo que pasa en el 22 de mayo del 2020. El 25 de mayo del 2020 en Estados Unidos asesinan a George Floyd, creo que es uno de los eventos que todos conocemos, afroamericano, una persona racializada, víctima de la violencia policíaca estadounidense, y grita, "I can't breathe", no puedo respirar, fueron sus últimas palabras.
Este evento tuvo un gran eco, ¿no?, en diferentes comunidades afroamericanas y poblaciones afrodescendientes en el continente. Fue algo inédito. La respuesta fue compartida, la destrucción de diferentes monumentos que dan testimonio justamente de la historia esclavista, colonial y racista. Por ejemplo, las mujeres afroamericanas van y tumban una de las estatuas de un ginecólogo, que es el padre, que se me olvida el nombre del ginecólogo, el padre de ginecología moderna, que obviamente experimentó con mujeres afroamericanas sin anestesia y un montón de cosas que creo que no son bastante conocidas, ¿no? Después de esto, el 14 de junio del 2020, el presidente francés Emmanuel Macron declara: la República no tirará ninguna de sus estatuas. De esto voy a regresar casi al final de la plática. El 16 de junio del 2020, la frase "derribemos la historia oficial" aparece en la estatua, en el pedestal de Joseph Gallieni, que se ubica en París, y ¿cuál es el papel que jugó Joseph Gallieni, que lleva una de las estaciones de metro, Gallieni, que por cierto ahora por ahí es la entrada de todos los migrantes de Europa del Este a París? Fue un mariscal y sobre todo fue una figura muy importante para la geopolítica justamente francesa durante la Primera Guerra Mundial, y fue clave para la colonización de la isla de Madagascar, situada en el Océano Índico, donde Francia sigue teniendo territorios. Madagascar, la isla de la Reunión, la isla Mauricio y la isla Seychelles siguen estando bajo el estatuto neocolonial francés de la departamentalización. Bueno, la siguiente, por favor. La lectura de estos actos simbólicos se puede condensar a manera de cuestionamiento obvio. ¿Por qué seguir soportando la mirada de una Joséphine de Beauharnais? Bueno, Joséphine era la esposa de Napoleón, por eso era conocida Martinica, ¿no? En los libros era, ay, pero Martinica era donde nació Joséphine Beauharnais, pero bueno, en realidad es una hija de colonos blancos, que se les llama, repito, bequés, y ese era como por decirlo así, por lo que era conocido, el logro que había tenido Martinica, ¿no?, con todo este asunto que hay sobre nuestros cuerpos y cómo nos van dando importancia en la historia, ¿no? La otra pregunta es: ¿por qué perpetuar la veneración de Victor Schœlcher como el gran abolicionista blanco, minimizando las revueltas de los esclavos que precipitaron la liberación de su condena esclava, ¿no? ¿Y por qué continuar cargando este pueblo el peso del colonialismo? Como nos dice justamente una profesora de aquí, de la Facultad de Ciencias Políticas, Verónica López Nájera, el primer sistema global mundial de la historia se estructura bajo el patrón colonial, que surge como un dispositivo heterogéneo de dominación que afecta en todos los planos de la existencia, la vida intersubjetiva y de los espacios simbólicos. La siguiente, por favor. Entonces, yo quiero aquí enfatizar cuál sería entonces la función de las estatuas en el espacio público. Y con esto quiero también hablar de que es una constante vigilancia que hay en estos espacios que fueron colonizados y que no nos salvamos en nuestra América, ¿no? Siempre vamos a tenerlas por ahí. Bueno, por un lado es innegable que mantienen entonces el poder de la colonialidad departamental del gobierno francés, ya que dicho espacio se organiza por designio de la élite política que concentra todavía el poder económico de las islas, por lo tanto tiene el control sobre las dinámicas sociales. Un dato importante es que las 8 o 9 familias francesas que llegaron a colonizar Martinica siguen siendo actualmente las dueñas, por ejemplo, de los centros, de los supermercados, de Carrefour, ¿no?, donde te va a costar 3 veces más un yogurt que lo que te costaría en la metrópoli en París. Y cómo se sigue ahí de esta manera, entonces, alimentando el poder de la colonialidad. Y por el otro, es bien importante este derrumbe de las estatuas porque cuestiona el ordenamiento urbano que representa justamente el sistema colonial, esclavista, racista, y por lo tanto tumbarlo es una reacción que funciona simbólicamente para reapropiarse, relacionarse y resignificarse de manera colectiva. Para Douglas, la sociedad martiniqueña es una colectividad acechada y rígida al no tener la posibilidad de dominar su entorno. Es una suerte de espacio ambiguo por lo que limita su ser, pero a la vez es diverso, lo despliega por otro lado a manera de síntesis la paisajística tropical con la cual tiene que convivir en estos dos mundos, ¿no? A esta
peculiaridad de este espacio y experiencia de la rigidez de lo martiniqueño y del martiniqueño, Glissant lo llama un antiespacio. La siguiente, por favor. Aquí tenemos a Victor Schœlcher, el abolicionista que, digamos, se lleva las palmas de todo este proceso, borrando así todas las luchas y la resistencia que hubo previa, y por lo cual en Martinica, antes de que se declare el decreto oficial en París, se tiene que declarar la abolición de la esclavitud por él como regente de la isla, para evitar que los enfrentamientos y la cantidad de muertos siguiera avanzando. Victor Schœlcher, por ejemplo, bueno, estas son las imágenes que aparecen a principios del 2020, en mayo. Como pueden ver, tampoco es que sea la gran estatua con un gran talento artístico, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo se da la noticia, lo saqué directamente de las noticias de France Martin, y voy a regresar adelante, un poquito más adelante. Bueno, ¿cuáles son estas relaciones que perpetúan las estatuas? Aunque no tengan un gran talento artístico. Pasamos también a la siguiente, por favor. Quiero aquí con esto hablar. Y en primer lugar, considero que tumbar una estatua es protestar así simplemente contra la continuidad de la dominación bajo y a pesar del estatuto neocolonial de departamentos de ultramar, que les confiere a estas islas el mismo presupuesto que, por ejemplo, Île-de-France, que es el departamento donde se sitúa París, ¿no? Aunque ha existido siempre una resistencia cultural al asimilacionismo, que es básicamente transformarse en francés o afrancesarse, y que hay todo un movimiento político-literario a principios, en la década de los años 30 del siglo XX, que se llama la negritud, y que de ahí justamente conocemos a Aimé Césaire, a François Fanon, a Léon Gontran, Damas de Guyana francesa, o a Léopold Sédar Senghor de Senegal, entre muchos otros. Bueno, esta actitud, repito, es adoptar básicamente la cultura y la etiqueta francesa como parte del colonialismo francés, impuesto y requisito de ascenso social por una parte de la sociedad martiniqueña, que logró cierto éxito, hay que decirlo también, económico en las islas, y que son llamados Grands Negros. Los grandes negros son esos que pudieron irse a la metrópoli en los años 40-50, regresan, tienen cierto éxito económico, pero no tienen precisamente, diríamos ahora, conciencia de raza, clase o de género. Bueno, en segundo lugar, la vigencia del conocimiento de la historia del colonizador está presente en cada una de las representaciones erigidas por el poder colonial francés, es decir, bancos, escuelas, iglesias o plazas públicas. El liceo, la preparatoria, tiene el nombre de Victor Schœlcher, ¿no? Por ejemplo, si bien ahí enseñaron Aimé Césaire, Suzanne Césaire, François Fanon y Édouard Glissant estudiaron ahí, y otro gran intelectual del que hablaré brevemente, René Ménil, lenguas, dos colores de piel en la isla. Y en último lugar, considero, como consecuencia de la racialización de los cuerpos explotados por el capitalismo racial desde los albores del colonialismo y el abuso del poder judicial. Esto es una continuidad del racismo estructural en las sociedades post-esclavistas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es bien importante señalar que el héroe regional del Caribe va a ser Toussaint Louverture, el gran liberador, el gran personaje de la revolución haitiana, y que incluso se le llama el síndrome de Louverture a los que se opusieron en los años 70 o empezaron a hablar sobre la autonomía, entre el que se les acusó de separatistas, como es el caso de Édouard Glissant. Se llamaba así entonces el síndrome de Louverture a la necesidad de, obviamente este síndrome es nombrado así por la gente de Francia, los franceses, se le conocía así porque como no había, porque ahorita también se está haciendo un trabajo de reconocer todos los cimarrones y cimarronas en estas islas, un héroe nacional, entonces se adopta este héroe regional, por eso le llamaban así, el síndrome de Louverture. Aquí comparto este poema que escribe justamente Aimé Césaire. Ahora, el pequeño detalle también de este poema es que a Toussaint Louverture lo engañan, lo secuestran y se lo llevan los franceses a morir en el Jura, que es básicamente morir en una montaña nevada. Por eso esta parte de la nieve duplica sus barrotes blancos,
Y esta parte de una celda pequeña en el Jura, una pequeña celda, un hombre solo preso de blancura, un hombre solo que desafía los gritos blancos de la muerte blanca. Toussaint Louverture es un hombre blanco que fascina al gavilán blanco de la muerte blanca. Es un viejecito negro que se levanta contra la sábana del cielo. Imagínense también el trauma que tiene que haber muerto así un hombre caribeño en la nieve, y que es parte de lo que se va repitiendo continuamente cuando en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial las tropas francesas empiezan a reclutar a la gente de las excolonias, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Quiero aquí entonces enfatizar que la figura de Schellcher, o lo que se llama el Schellcherismo, responde justamente a esta necesidad metropolitana de borrar todas estas luchas, todas estas resistencias. Por eso es que yo considero que la lucha por la memoria actualmente se lleva en el espacio público, y creo que por eso era necesario compartir este análisis en el marco de este seminario. Entonces, la siguiente, por favor. Lisa justamente nos señala de que este asunto del Schellcherismo, de lo que se trata, pues es justamente de un ocultamiento más profundo, ¿no? El ocultamiento de una otra historia, diríamos, ¿no? Con otros términos. Por lo tanto, mi propuesta cronológica y teórica, yo sostengo que esta continuidad de la lucha colonialista, el derrumbe en Francia se llama el déboulonnage, de las estatuas, así como la época de las plantaciones fueron los incendios de los cañaverales, no solo para hacer perder la inversión de los beques, sino también para poder escapar gracias a la humareda hacia la libertad, o al menos acariciarla por unas cuantas noches. Es una manera actualmente estas estatuas de visibilizar que sigue habiendo un sistema racializado, un sistema racializante. La que sigue, por favor. Bueno, también todos estos teóricos nos van hablando sobre lo que implica la especificidad del martiniqueño. Y bueno, Glissant tiene en su texto el discurso antillano, Susan Césaire también habla de todo esto. Yo lo que quiero aquí enfatizar es, voy a tratar de responder cuál es esta especificidad del martiniqueño. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya nos empezaba a hablar Susan Césaire, que es menos conocida por la gran figura que fue su esposo, M. Césaire. Nos responde ya por ahí de 1941 en un ensayo llamado, ella solo publicó 7 ensayos en las revistas Tropic, que ahorita les enseñaré una foto. Ella dice que es, ubiquemos, 1941. Es ahora urgente atreverse a conocerse a sí mismo, osar a confesarse lo que se es, atreverse a preguntarse lo que quiere ser. Aquí también hombres nacen, viven y mueren, aquí también se juega el drama entero. Es tiempo de prepararse para el combate como un hombre valiente. Bueno, aquí está hablando del hombre como en términos generales, ubiquemos que es 1941, y que a pesar de que su obra es muy corta, en realidad tiene una visión feminista. En este texto, Susan Césaire coincide con el geógrafo, etnólogo y filósofo alemán en que el progreso no es lineal, que es una de las cosas que todo este pensamiento afro está luchando contra esta idea, ¿no?, de la evolución lineal. Subraya también la importancia de conocerse para las Antillas, para los antillanos. Lanza una pregunta contundente y necesaria: ¿qué significa África para nosotros? Hace énfasis en el yo colectivo, ausente debido a la colonización, y cómo a pesar de ella el pueblo africano pudo en los trópicos, en el Caribe, sobrevivir. Sin embargo, es directa y sin matices en señalar que hay una carencia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está Susan MSC. Esta revista es sumamente importante para los que les interesa este asunto de historia intelectual o todo el asunto teórico-filosófico del Caribe. La siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a empezar a hacer un salto hacia la actualidad. En la noche del 14 de junio de 2020, Macron dice que no se va a derrumbar ninguna estatua. Con esto quiero también, ahora vamos a hacer un salto para atrás, la que sigue, por favor. Hacia Charles de Gaulle, 60 años antes, declara, cuando está todo el auge de 1959, Argelia es orgánicamente una tierra francesa, hoy y para siempre. En 1963 dice: tomo la Martinica como es, todo aquí es francés.
Entonces, el cuestionamiento que hace en ese entonces René Menny, que es otro gran teórico marxista martiniqueño, la que sigue por favor, dice, aquí está René Menny, compañero de lucha de NSC. En estas tres declaraciones de dos presidentes franceses, y la importancia que tiene Charles de Gaulle en Francia, y ahora Macron con todas sus políticas neoliberales, racistas, lo que analiza es que la Martinica o Argelia sea una colonia francesa, parece que está bien, pero no valdría más que de una vez por todas se entendiera que la institución colonial es eterna y por lo tanto inimpugnable. Esa es parte de este cuestionamiento al querer tumbar las estatuas y cómo, a pesar de que hay 60 años de diferencia, la política oficial francesa es no vamos a derrumbar esas estatuas porque es derrumbar un sistema esclavista racial colonial. La siguiente, por favor. Para empezar, ahora sí a cerrar, y disculpen si me he extendido. La siguiente. Bueno, aquí voy a hablar de un personaje que Alpha Sira Diallo lanza ciertas preguntas. ¿Qué propone? Macron quiere continuar honrando entonces figuras que cometieron crímenes contra la humanidad, porque hay una ley en el 2004 que reconoce el gobierno francés, que se llama la Ley Taubira, en la que Francia reconoce el papel que juega con el comercio transatlántico que tiene que ver con el comercio esclavista. Entonces, este cuestionamiento que hace el consejero regional de Aquitania, fundador de la Asociación Civil Memorias y como compartir, con sede en Burdeos, que casualmente es una de las sedes de las ciudades francesas más enriquecidas por el comercio transatlántico esclavista. La que sigue, por favor. Justamente este Alpha Sira Diallo es y ha sido, ¿cómo se llama? Lo han llamado varias veces tiene cargos judiciales por difamación presentados por los descendientes de comerciantes involucrados, enriquecidos directa o indirectamente en el comercio esclavista. Los crímenes de lesa humanidad debemos de recordar que no prescriben, por lo tanto, dado que los responsables ya están muertos, ¿no? Es una cosa de hace 400 años, se habla entonces de la reparación de los daños. Él se dedica en Burdeos a contar la historia de la esclavitud, ¿vale? Y por eso pues ha tenido que enfrentar todos estos cargos. Acaba de ser liberado una vez más. La que sigue, por favor. Y bueno, esta conmemoración de las esclavitudes, aquí de la abolición de las esclavitudes por hubo diferentes. Napoleón las instauró, luego las volvió a quitar, luego se pelearon con los ingleses, las islas, etc. Esta ley es la que reconoce, la que Francia reconoce ya como responsable y todo lo que juega este papel. Entonces por eso Sira Diallo dice, entonces ¿qué quiere? ¿Que sigamos venerando esas estatuas? La que sigue, por favor. Bueno, igual yo no me voy a detener mucho en esto, pero Glissant estuvo en Burdeos porque ahí hay un uso de la esclavitud y una de las participantes está muy sorprendida al escuchar a Glissant cuando habla de las ciudades negreras, ¿no? Además tiene este encanto, bueno, finalmente es un poeta y ensayista martiniqueño que dice, bueno, no me sorprende que tampoco reconozcan esta historia porque es una historia que ha sido ocultada justamente. Y bueno, habla un poco como pues todas estas ciudades negreras, bueno, no hablan específicamente de Burdeos, pero es algo que se globalizó con el mercado esclavista. La siguiente, por favor. Esta mujer le pregunta, y está con esta que pudiera parecer inocente pregunta, le dice, ¿está usted seguro, señor Glissant? Esto me preocupa, haber vivido hasta aquí en la ignorancia de esta realidad. Yo no veo ninguna huella de lo que usted dice alrededor de mí y no me imagino Burdeos organizando tal comercio, de menos sin que se pueda contemplar un poco. Y ese es el trabajo que hace justamente Sira Diallo, y por lo cual les puede quedar claro ahora porque ha tenido que enfrentar cargos judiciales, ¿no? Es otro tipo de violencia también judicial sistémica. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente yo quisiera concluir entonces que la especificidad del martiniqueño que ya lanzaba la pregunta a Suzanne Césaire y en sus textos Edouard Glissant es el ethos anticolonialista. Y de esta manera quiero decir que la lucha anticolonialista por la memoria de la esclavitud se pelea ahora en el espacio público. Muchas gracias. Me gustaría decir que me sorprende que ya lleven varias preguntas para la maestra Yasmín, pero la verdad es que no me sorprende porque
nos sigue señalando la importancia que ya nos comentaba el doctor Mario Ruiz Otello sobre la mujer, sobre los cuerpos, y cómo de pronto en este siglo XXI es que estamos viendo esos cuerpos en forma de estatuas, y también ya nos hablaban de españoles, ingleses, ahora franceses. Estamos, creo que en esta mesa, haciendo una revisión de cómo el colonialismo sigue vigente, y por eso algunos autores, autoras, teóricos, teóricas han hablado de la palabra neocolonialismo y cómo es que este se funda a través de las relaciones que se están perpetuando en espacios públicos y en espacios privados. Creo que esto es de suma valía para el conocimiento y las reflexiones que se están dando, así que le agradezco muchísimo a la maestra Yasmín por sus aportaciones. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos al doctor Jesús María Serna Moreno. Él es investigador, titular C de tiempo completo, jubilado, del CIAL UNAM, doctor en estudios latinoamericanos de la UNAM, maestro en teorías críticas del derecho, maestro en antropología social, tiene publicaciones en diversos lugares. La verdad es que creo que se ha quedado corto con lo que nos ha mandado, porque tiene muchísimas publicaciones. Lo que me llama mucho la atención es que también tiene varios testimonios que ha podido recopilar, y donde habla desde la parte jurídica, desde la parte latinoamericana, herencias, etcétera, etcétera. Tiene muchos reconocimientos, pero entre ellos está la medalla Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 2012 y el reconocimiento por aportes en el estudio de las culturas afro-latinoamericanas por la Universidad Veracruzana, esto el 17 de noviembre de 2022. Es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, AMEC. Esto lo fue en el 2018-2021, sí, no crean que ahorita, pero tendría que hablar en pasado. Miembro de la red de investigadores sobre la ancestralidad de los pueblos de América, Joel Jaime Figarola, esto del RIAPA, y del Comité Técnico Académico de AFROA, del Comité de Indoamérica, Red Global Antirracista, ARGA. Actualmente es integrante de Afro-Indoamérica, Red Global Antirracista. Y antes de pasarle el micrófono, me gustaría darle el agradecimiento público, porque cuando nos atendió la llamada para estar en este coloquio, fue uno de los primeros que estaba muy interesado en mostrar todo lo que ha trabajado, pero también sabía del límite del tiempo, y esto es una cuestión que a veces nos limita un poco. Espero que sea de gran interés lo que él tiene que comentar, porque ha trabajado muchísimo estos temas, y me encanta que esté compartiendo mesa con dos grandes también de la región. Gracias, doctor Serna. Le paso el micrófono. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación. Yo también me siento pues, muy contento de estar compartiendo la mesa con quienes ya participaron. En el caso de Yasmín Luciana Salazar, a quien estimo en particular porque hemos colaborado juntos en varios proyectos, hemos estado de alguna manera vinculados en el interés por el Caribe y por lo que hace a las cuestiones afro, que llamaría yo así por lo pronto, ya habría que explicar más quizá a qué se debe esto. Y bueno, en mi caso, espero pues dar una visión muy general, muy amplia. Seguramente llevaría mucho tiempo redondearla, la voy a dejar ahí hasta donde llegue, pero quisiera que pues, se pudieran complementar estas excelentes participaciones que me antecedieron, y que todo lo referente a lo taíno, indígena en el Caribe, y también lo relacionado con el Caribe francófono que Yasmín Lucy, le digo yo,
pues que al abordar el Caribe francófono, pues quizá a mí se me facilite más poder hablar de algunas cuestiones que complementen lo que ya aquí se ha dicho, que ha sido muy rico, muy interesante y que me parece que vale la pena seguir reflexionando sobre ello. En mi caso yo traigo un PowerPoint. Yo soy antropólogo social latinoamericanista. Entonces, ser antropólogo y en un espacio enorme como es América Latina, pues obviamente es algo que rebasa cualquier aspiración, ¿no? a abarcarlo de manera plena. Entonces, pues eso lleva a hacer un esfuerzo por hacer un planteamiento desde la perspectiva latinoamericanista, que es lo que pretendo, sobre la etnicidad y la racialidad en el Caribe. Ahora, decir en el Caribe, pues es muchas veces muy ambiguo, porque ha habido diferentes miradas hacia el Caribe que nos llevan a pensar que existen muchos Caribes y que en todo caso habría diferentes formas de abordar el estudio del Caribe, ¿no? Insular, por un lado, que es lo que tendemos más a identificar al Caribe como eso, como la parte insular, y estaría también el Caribe entendido como lo que se conoce como Circuncaribe, desde el punto de vista político de los estados, de algunos de los estados que conforman este Circuncaribe, se habla del Gran Caribe. Y hay otras formas también de hablar del Caribe insular hispano, y para dividir incluso lo insular, el Caribe insular hispano, el Caribe francófono y el Caribe anglófono principalmente, ¿no? Esto también la parte holandesa, digamos, del Caribe, que quizá es menos tratada, pero que también es importante. Bueno, entonces empiezo precisamente un poco por hablar sobre el Caribe desde el punto de vista de un área cultural. Perdón, que voy a tener que parar, porque sin la ayuda de esto no voy a extender demasiado de por sí. Entiendo a eso. Entonces quisiera un poco que veamos el mapa desde el punto de vista cultural, en un área amplísima que ven que, si se dan cuenta, llega si se dan cuenta, esta área abarca una buena región del norte de Sudamérica, ¿no? Entonces, incluiría desde luego Centroamérica, por supuesto la parte insular, parte de Florida, la Luisiana. Ahí no se alcanza a ver todo un área que está en los Estados Unidos, y por supuesto México también. Tendríamos varios estados que vienen desde, si vamos del norte a sur, de Tamaulipas, ¿no?, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Yucatán y Quintana Roo dan hacia el Mar Caribe, y en el Golfo de México tendríamos también a Yucatán, a Campeche, a Veracruz, a Tamaulipas. Bueno, como ven, es un área muy amplia. Desde el punto de vista cultural, esto tiene un profundo pasado que es muy importante conocerlo. Por ejemplo, la población de las islas fue objeto de 4 oleadas migratorias, 4 grandes oleadas de poblamiento. La primera, que fue cuando todavía había pasado la última glaciación y la profundidad del mar era menor que actualmente, y entonces eso permitía que se generaran puentes para pasar
del continente hacia las islas que estaban, existían otras que estaban todavía. Entonces, esta población arcaico, que son reconocidos sobre todo por la punta Clovis, le va a dar ese primer sustrato, digamos, poblacional a las islas. Después viene una segunda oleada en donde llegan los que se conocen como subtaínos, son de origen arawak. Los arawak, sobre todo el proto-arawak o proto-arahuaco, surge aquí en el corazón de la Amazonía, y desde aquí van a subir esos pueblos arahuacos, van a venir por el Amazonas, van a llegar al Orinoco y van a llegar hasta el delta del Orinoco, que si ven dónde desemboca, si se alcanza a ver, no sé si sea posible por ahí, acá en el continente, ahí. Ese es el delta del Orinoco, y como ven termina justamente en donde está la puntita de este rosario de islas, y entonces ahí van a subir los subtaínos o primeros arawacos que llegan y van a poblar todas las islas. Posteriormente viene una segunda oleada, que ya son los taínos propiamente dicho, que van a subir también igual, siguiendo el mismo camino, van a ir sustituyendo o integrándose con poblaciones subtaínas que ya existían, y esta población taína de la que ya se habló es importantísima, es muy importante desde el punto de vista cultural, aunque se le reconoce muy poco. Por ejemplo, muy pocos saben que el taíno es la lengua que más, fíjense, más términos ha proporcionado al español moderno. Muchos de los términos que nosotros usamos son taínos, algunos hasta de los más queridos, de los que sentimos más propios, más nuestros, como por ejemplo maíz, que viene del taíno maí quiere decir hilera de dientes, y maíz es un término taíno. Maguey, huracán, hamaca, bueno, los frutos, obviamente eso se explica porque los españoles estuvieron primero en las islas y después van a pasar casi 50 años para pasar al continente, y cuando llegan al continente ya traían los nombres de los frutos que vieron allá, ¿no? Y entonces los van a utilizar, ¿no? Es decir, allá ya conocieron la guayaba, por ejemplo, y cuando vieron un fruto similar acá, pues ya tenían el nombre, guayaba. Guayaba viene del taíno. Anona, guanábana, papaya, todos estos términos son taínos, son de origen arawako. Y se ha ido desarrollando, se ha ido ampliando, por supuesto. Digamos, de lo que fue el arawako original de los que llegaron a las islas, ¿no? Pero obviamente eso enriqueció al español moderno, y así podríamos hablar de una infinidad de términos que nos vienen del taíno. De manera que uno pensaría que la lengua indígena que más ha proporcionado términos, pues podría ser una de estas grandes lenguas continentales, el náhuatl, por ejemplo, o el maya, o el aymara, o el quechua. No, ha sido el taíno. Eso habría que agregar. Bueno, simplemente para dar un dato, hay muchas cosas más que se podrían decir de los taínos, por supuesto. Yo no voy a detener desgraciadamente en eso, porque no es posible por cuestiones de tiempo. Bien, entonces, el Caribe. Pasamos a la siguiente. Lo que yo trabajo se ha denominado como Afroindoamérica. Ojo con este término, Afroindoamérica.
Porque yo soy, decía, antropólogo y trabajo en lo indígena, pero también trabajo en lo afro. Porque hay muchos antropólogos que trabajan lo afro, pero no trabajan lo indígena, o trabajan lo indígena, pero no trabajan lo afro, ni América Latina. Entonces, yo he intentado integrar ambas cosas, porque comparten espacio en muchos lugares de América Latina, indígenas y afrodescendientes. Y eso tiene que ver con nuestras etnicidades más profundas. Tenemos mucho de eso, toda la población latinoamericana, incluso los mexicanos, que creemos que los afro no tienen nada que ver quizá con nuestra cultura, con nuestro país, etc. Hay quienes dicen, no, en México no hay negros. Bueno, últimamente sabemos que ya el censo por fin los contabilizó, ¿no? Primero un intercensal en el 2015 y ahora en el 2020 ya en el censo pues que lleva a cabo el INEGI. Bueno, nosotros no sentimos mucho ese pasado y pensamos que estamos muy distantes de ellos, ¿no? Los mismos decimos están en las Antillas, en Brasil, en los Estados Unidos. Pues no, aquí también. Y bueno, es un problema de percepción, de que ya no vemos en nuestros rostros lo que realmente somos, nuestros orígenes y de dónde venimos, porque la historia que nos han contado ha sido una historia blanqueada. Hace falta mucho más ver la historia con nosotros, que nos decía el doctor Mario. Me parece que esa es otra manera de ver desde el indígena nuestro pasado, y que creo que hace muchísima falta. Yo estudié la licenciatura, por cierto, antes de irme a antropología. La licenciatura la estudié aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y precisamente me fui para antropología porque sentía que mucho de lo que había estudiado no hablaba de mí, o hablaba muy poco de mi pasado. La verdad, concepciones muy eurocéntricas, ¿no? Concepciones muy librescas, muy teoricistas. Casi no conocemos los otros Méxicos, ni a nosotros mismos. Me decía una amiga noruega que ya acaba de fallecer, me decía, es que yo veo un grupo de mexicanos y veo africanidad en sus rostros y veo indigenidad en sus rostros, que nosotros ya no vemos. Claro, ella es noruega. Cualquier europeo del norte nos ve y ni el más blanquito se salva, porque ojo, no es nada más la cuestión del color de la piel, no es por nada más de la piel, tiene que ver también con el pelo rizado, tiene que ver con la nariz chata, tiene que ver con los labios gruesos, tiene que ver con las caderas pronunciadas, tiene que ver con muchas cosas que no vemos, pero que pensamos que lo afro es algo que está allá afuera, ¿no? O lo indígena, están por allá, no, está en nosotros. Pero para entenderlo, para captarlo, se requiere contar la historia de otra manera, reconocerlo. ¿Saben ustedes que para 1712, en México, en lo que ahora es México, que era la Nueva España en ese entonces, la inmensa mayoría de la población eran negros e indígenas, y los españoles eran una minoría? En la Ciudad de México, en 1612, la mayoría era negra e indígena. En la capital, lo que era la Ciudad de México, eran básicamente negros y españoles, porque los indígenas vivían fuera de lo que era, lo que ahora llamamos el primer cuadro, pues era la Ciudad de México. Los indígenas vivían alrededor, y adentro de la ciudad solo se dejaba a los negros vivir allí. Los indígenas iban a trabajar, desde luego, nos ayudaban a construir la catedral, iban a picar la piedra, pero necesitaban permisos para poder ingresar. Pues eso casi no lo reflexionamos, no lo vemos en la historia que nos cuentan, no nos dicen estos datos, que son datos duros, fundamentales. En muchas regiones de México y de América Latina,
el mestizaje que se dio no era el mestizaje que estamos acostumbrados a pensar. Nos dicen mestizo y pensamos en español e indígena, ¿no? Y fíjense, hay estados, hay regiones, digo, de México y de América Latina, en donde la mayoría del mestizaje no era entre españoles e indígenas, era entre indígenas y negros, entre indígenas y afrodescendientes. Y eso no lo sabemos. Las costas, por ejemplo, en nuestro país, tenían un mestizaje mucho mayor de indígenas con negros que de indígenas con españoles. El mulataje en México fue mínimo para diferenciarlo de este otro mestizaje, digamos, ¿no? Que tenía sus nombres en la época colonial, una serie de combinaciones de nombres. Pero bueno, simplemente lo digo como un ejemplo. Entonces, a mí me interesa sobre todo mostrar en mis estudios la importancia que tiene lo étnico, que es una dimensión de la realidad que poco vemos, porque estamos acostumbrados a no ver las diversidades, pero los últimos 40 o 50 años se han encargado de mostrar la importancia que tiene poder ver la diversidad, el aceptarla y el respetarla. No solo la diversidad étnica, sino también la diversidad, como ustedes saben, la diversidad racial, la diversidad sexual, la diversidad de género. Son diversidades que nos cuesta trabajo observar, mirar y ya no digamos respetar, ¿no? Queremos que todo eso se acabe, porque pensamos que son diferencias que dividen. No, eso es la característica más fundamental de lo humano. La expresión más amplia de lo humano es lo diverso, y tenemos que aprender. En filosofía cuesta mucho trabajo pensar en la unidad de lo diverso, siempre se piensa en la unidad de lo homogéneo. Aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, por ejemplo, la concepción que hay del Estado es una concepción eurocéntrica. Confundimos muchas veces las clases que nos dan aquí, no todas. Ahora, qué bueno que está viendo estos cambios y que ahora se está revisando este tipo de cuestiones. Que en relaciones internacionales en mis tiempos se hablara de lo étnico, una locura. No se tocaba para nada. Pero bueno, vayamos a esto que les decía yo de la concepción del Estado y de la nación. Se confunde muchas veces el Estado y la nación. Y se confunde incluso hasta a nivel internacional. Porque la concepción europea es ver una nación o un Estado, ¿no? Porque esa es la historia de Europa. Y que fíjense, de la Europa occidental, y no del todo, porque ahora, aún en los estados más que se consideran más monoétnicos, están surgiendo las diversidades étnicas con una fuerza extraordinaria, ¿no? En Francia misma, que es el modelo clásico de nación, ¿no? Una nación o un Estado. Fíjense, cuando se dice Naciones Unidas, eso es un equívoco. Ahí no hay naciones representadas, ahí están representados estados. Entonces tenemos que diferenciar. El Estado tiene que ver con lo político, con el ejercicio del poder, con una normatividad para una población determinada en un territorio determinado. Tiene que ver entonces con todo lo que constituye el uso y ejercicio del poder, el monopolio, como se dice por ahí, legítimo del poder, etc., ¿no? Eso es el Estado. La nación tiene que ver con lo étnico, con lo racial, con los orígenes, con un pasado común, con un futuro común, tiene que ver con otra cosa. En ese sentido, lo nacional y las nacionalidades tienen que ver con un lenguaje, religión, cultura en general, en el sentido más amplio. Bueno, ahora, ¿cómo estudiar entonces América Latina? Bueno,
Yo sigo la perspectiva de Darcy Ribeiro. Él, para hablar de la etnicidad en América Latina, nos habla de tres grandes matrices etnorraciales. Se trata entonces de dos procesos civilizatorios que se encuentran en un encontronazo, ya lo sabemos, ¿no? La llamada conquista, que es una invasión, como ya lo decía el profesor, muy claramente, una invasión de todo el continente. La civilización contra la barbarie se veía, ¿no? Y así se nos ha contado, lo europeo e indígena, muchas cosmovisiones, formas de vida similares en lo que se va a llamar América. Se genera una nueva diversidad étnica, racial y cultural. Tres grandes matrices etnorraciales: la europea, la africana subsahariana y la indoamericana. Cierto que, sobre todo en el Caribe, después hubo una migración asiática muy importante, los chinos, que van a llegar ahí, los puris también, o estos indios de la India, que ellos sí legítimamente deberían de llevar el título de indios, porque nosotros lo tuvimos por el equívoco de Colón y lo seguimos arrastrando. Bueno, entonces se trata de ver las componentes etnorraciales de las poblaciones que conforman América Latina, porque eso es lo más propio, lo que nos distingue, lo que nos hace saber cuáles son nuestros orígenes, quiénes somos, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Se combinan estas tres grandes matrices y se conforman los distintos pueblos de América Latina por regiones, y eso nos permite regionalizar América Latina y entenderla mejor. Por un lado estarían los pueblos trasplantados, por ejemplo Uruguay o Argentina, que son como pueblos muy europeizados, son como europeos en América, ¿no? Políticamente muy europeizados, culturalmente muy europeizados. Ojo, en todos, aún en los pueblos trasplantados, lo afro y lo indígena estuvieron presentes y están presentes de manera muy significativa, pero los pueblos trasplantados es aquellos donde sobresale lo europeo. Los pueblos nuevos, por ejemplo las Antillas y Brasil, ahí donde lo afro predomina, donde hubo una plantación, donde se genera esta mayoría, digamos, de esclavizados africanos. Luego los pueblos nuevos, no, esos serían los pueblos nuevos, que ya no son ni europeos propiamente dicho, ni africanos, ni indígenas, sino que conforman una población nueva, ¿no? Pero donde, de todos modos, lo afro predomina de alguna forma. Luego estarían los pueblos testimonio, aquellos pueblos en donde lo indígena es lo que predomina, pueblos en donde hay un gran contingente indígena que todavía es como pueblos que testimonian ese pasado prehispánico, ¿no? En ese sentido, pueblos testimonio. Y luego estarían los pueblos emergentes, que son pequeños estados que han surgido después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en las Antillas, aunque también en el continente, como el caso de Belice, por ejemplo, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial logran su independencia. Y entonces, bueno, el Caribe entonces tiene características muy particulares y culturalmente su pasado, quisiera tiene que ver con un poco antes esto, con la diferenciación que se dio originalmente en América antes de la llegada de los europeos y que constituía Mesoamérica y el Círculo Caribe, Aridoamérica, Oasis América, y tenemos la zona andina, que es otra zona de alta cultura. No voy a hablar de Sudamérica, pero esta zona, entonces, ¿por qué se diferencia esta cultura del Caribe con la de Mesoamérica? En Mesoamérica, por condiciones climatológicas, por una serie de elementos muy particulares, se da la cultura del maíz
o cultura de la milpa, si lo queremos decir con mayor precisión, ¿no? De tal manera que aquí el maíz se puede nixtamalizar, porque se puede conservar, ¿no? Y ya una vez seco, se nixtamaliza y ya viene todo un proceso, y además se le asocia en su cultivo con otros, como el del jitomate, el del chile, el de la calabaza, etcétera, ¿no? La milpa, lo que es la milpa. Y eso va a ser muy importante desde el punto de vista de la conformación de la cultura, porque estos elementos de producción y reproducción de la vida son fundamentales para ver estas formas de reproducción misma de la vida, de la organización misma de lo social, etcétera, etcétera. Entonces, por eso Mesoamérica tiene esas características. En cambio, el Círculo Caribe está constituido por una situación distinta, mucha humedad, mucho calor, de tal manera que el maíz, si se le quiere conservar, se pudre, ¿no? No se puede, se le tiene que usar de otra manera. Aquí lo que se utiliza como la base alimentaria es básicamente los tubérculos, ¿no? Por ejemplo, acá los taínos, la yuca. Entonces es lo que se conoce también como la cultura de la yuca. Tenemos la cultura del maíz y tenemos la cultura de la yuca. Entonces, cuando estamos hablando del Círculo Caribe, estamos hablando de un pasado profundo, que lo indígena va a ser muy importante para diferenciar toda una serie de elementos de organización, de relaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que unifica a los distintos caribes que pueda haber, incluso con diferencia lingüística, que por supuesto la barrera de la lengua es muy importante, pero ese pasado común unifica, de manera que el Caribe no es una cosa ahí como que está como un accesorio de América, ¿no? Cuando se dice América Latina y el Caribe, ¿no? Y se piensa que la I es una disyuntiva. No, es copulativa. El Caribe no solo es parte de América Latina, sino que además es una parte sustancial, porque ahí es donde se inició todo el proceso, inclusive de conciencia latinoamericana, porque de allá nos llega el pensamiento de José Martí, ¿no? Que precisamente habla de nuestra América, y ese nuestraamericanismo está profundamente enraizado y viene desde el Caribe. Entonces el Caribe, decía Daniel Picot, que escribió ahora el libro, una tesis que yo dirigí y que fue sobre los marxismos negros, el marxismo negro, que se llama el singular. ¿Cómo? Daniel Montañez Picot, ¿no? Daniel precisamente nos dice, él empieza su texto diciendo: el Caribe es el centro del mundo, y luego trata de explicar por qué, ¿no? La importancia que eso tiene. Si pasamos rápidamente para ir concluyendo. Miren, antes que esto, en Centroamérica, también un poco antes aquí, por ejemplo, yo, para hablar de Centroamérica y ver esta diferencia, hay 3 regiones o subregiones centroamericanas. Estas 3 subregiones tienen que ver con las costas hacia el mar Caribe, ¿no? Lo negrito que está ahí es una parte más caribeña de Centroamérica. Luego tenemos la parte montañosa y luego la costa del Pacífico, ¿no? Bueno, los españoles van a llegar sobre todo por esta otra zona, van a dejar muy olvidada la zona hacia el Caribe, a pesar de que era muy estratégica. Y cuando hablamos de geopolítica es muy importante saber que, como decía ahí Juan Bosch, el Caribe fue frontera de las frontera imperial, dice él, ¿no? Es decir, los imperios justamente van a tener sus fronteras establecidas aquí en el Caribe, ¿no? Y entonces estas partes van a ser ocupadas
por los ingleses. La Mosquitia, ahí en esa esquinita, donde está la esquina de Honduras y Nicaragua, la Mosquitia, y Belice, lo que ahora es Belice, ¿no? Que precisamente los ingleses van a entrar por eso. ¿Me quedan? Ya tengo que concluir. Bueno, entonces, para poder hablar de lo étnico y lo cultural y de cómo incorporarlo a la situación actual, necesitamos tener una historia distinta, una historia que tome en cuenta la población africana que llega a América en calidad de esclavizada y que genera el capitalismo, porque es ahí donde se genera, con la llegada de los europeos, lo que está ocurriendo ahí es que se está formando el mercado mundial. Ahí se inicia la conformación del mercado mundial y eso tiene que ver con la modernidad de la que ya nos habló de manera muy clara el profesor Mario, ¿no? De manera que el capitalismo surge y muchas veces se dice, bueno, pero es que esclavitud ya había también en África, y hubo en Roma, y hubo... No. La esclavitud de la que hay que hablar es la esclavitud más que es la del capitalismo. Es muy diferente a la que se dio en África. Esa de la que poco se habla y de la que casi no se nos habla, diría yo. Y cuando se nos habla de una manera distorsionada. ¿Por qué Colón, cuando llega en su diario, la palabra que más usa es la de oro? ¿Por qué? Porque estamos en el surgimiento del capitalismo. La primera etapa del capitalismo es el mercantilismo. Y a la formación de mercados, que es el mercantilismo, se requiere de medios de pago. ¿Qué es un medio de pago? Bueno, el oro y la plata van a ser medios de pago fundamentales. Se pueden fraccionar, se pueden conservar, todo eso que ya sabemos, ¿no? Entonces está surgiendo ahí ese despojo del que nos hablaban los ministros anteriormente. Ese robo, ese extractivismo que seguimos sufriendo y seguimos viviendo los pueblos de América Latina y desde luego también los del Caribe. En fin, había muchas cosas más para completar este cuadro, pero lo que quería decir es que tenemos que reflexionar más sobre la importancia de lo étnico y de lo racial en nuestros países, porque si no nos quedamos con una visión blanqueada de nuestra realidad actual y nosotros tenemos que partir para defender realmente los intereses de una conciencia latinoamericana que haga alusión a lo propio, a lo nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serna. Realmente me da mucha pena tener que decir, sí, ya, por favor, pero tienen un evento de otra carrera en unos minutitos, así que por eso también estamos acelerados. Les llegaron muchas preguntas que ahorita les voy a compartir porque creo que son muy importantes y para que vean que su trabajo tiene grandes frutos en nuestros compañeros y compañeras y que tienen varias inquietudes al respecto. Pero me gustaría darle un minuto a cada quien nada más para que nos comentara esta pregunta que me parece muy interesante, porque solemos confundir lo que es la conquista de América Latina como América en general, pero ¿cómo podríamos familiarizarnos más con todo lo que tiene que ver con la verdadera historia del Caribe? Entonces me gustaría si pudieran reflexionar un poquito sobre esto en un minuto y les paso de todas maneras sus preguntas para que ustedes puedan también agregar esto en sus aportaciones. Nos encantaría recibir un artículo que les señalaríamos como las características, etcétera, por parte de ustedes y ojalá que ahí también pudieran pues agregar estas respuestas a las preguntas que nos hicieron. Muchísimas gracias y empiezo en el mismo orden con el que comenzamos esto. Por favor. Este acontecimiento fundacional de la modernidad estamos obligados a verlos a partir de la cosmovisión, a partir de la sensibilidad política, a partir de los derechos de los pueblos del Caribe. Como consecuencia de lo mismo, lo primero sería evitar, así como se ha avanzado bastante en el desmantelamiento del término descubrimiento por eurocéntrico, yo diría que el siguiente paso es quitar el término conquista,
esto nos habla de una guerra legítima, y sustituirla por el término invasión. Para situarnos desde el punto de vista de los pueblos del Caribe, voy a dar algunos ejemplos como esos pueblos lo interpretaron como una guerra legítima, como una invasión, como una destrucción de sus derechos. Entonces tenemos que hacer una traducción con los testimonios que tenemos de esos pueblos. De otros tenemos más testimonios. Yo me fui con los primeros, que son quizá los que menos testimonios tenemos, porque fueron exterminados, porque fueron víctimas de un genocidio. Entonces, desde ahí comienza, yo lo ponía en la última versión de mis conclusiones, ahí comienza la filosofía política latinoamericana, a partir de esa interpretación que nosotros hacemos. No hay que irnos necesariamente al momento en el que se trajo a Tomás de Aquino, sino ahí tenemos ya un pensamiento traducible en una filosofía. Entonces, toda esa labor, yo creo que apenas la estamos empezando a hacer. Hay mucho trabajo y pues ahí las nuevas generaciones tienen que incorporarse para generar una nueva interpretación del pensamiento y de la historia y de las relaciones internacionales. Aprovecho para darle su constancia. Muchísimas gracias, doctor Mario, y por favor, maestra Yasmín. Bueno, yo considero eso, que es bien importante encontrar otra gramática para descolonizar cómo nos reconocemos en esa historia, ¿no? Creo que es bien importante entender que las ausencias impuestas en las historias oficiales, en este caso de lo que yo me dedico, de la historia oficial francesa, puede ser también una referencia para la búsqueda de otras fuentes históricas para los antillanos. Como decía yo de la canción de Ana Caona, eso en el Caribe francófono es todavía más frecuente. Es importante encontrar otra gramática para hacer justamente la diferencia, repito, en un caso específico, entre la celebración y, por ejemplo, la conmemoración de un evento como el mal llamado descubrimiento de América, porque no estaba vacío, ¿no? Ahí estaban los taínos y los arahuacos y todo el resto del continente estaba poblado. No es solo una pelea de fechas, una pelea de nombres, sino es una lucha por reivindicar la resistencia cultural de la población esclavizada, exterminada, ¿no? Y que tuvo una consecuencia de epistemicidios. Creo también que la herencia política de estas luchas es la toma de la conciencia de la raíz africana que dio origen a las culturas caribeñas. Eduardo Lizán dirá que es el antro del barco negrero donde surge todo el pensamiento filosófico y se funda el Caribe. Y por último, también contestando aquí una pregunta, me dice que ¿cuál consideran que es la fuente más importante de la conciencia anticolonial de la población de Martinica? Creo que en específico que se hable creol, ¿no? Las lenguas creoles, las lenguas que fueron mal llamadas dialectos, por ejemplo en Belice se le llama pidgin. Pidgin es un dialecto. Nosotros incluso hemos tenido que modificar, ¿no? Ay, es que habla su dialecto, no son dialectos, son lenguas, ¿no? Es una lengua maya que tiene diferentes variantes, es el náhuatl que tiene sus variantes. Las lenguas criollas, ¿por qué? Porque son lenguas recientes en el sentido de que se consolidaron en el siglo XVIII para acá y que justamente dan testimonio de todos estos enfrentamientos que se dan en el Caribe. Y por ahí, otra vez, ¿no? La importancia del lenguaje y de la gramática para resignificar todo este proceso y que nos quede claro que siempre hubo una resistencia, que no hubo una absoluta pacificación de estos pueblos a pesar de que se le apostó al exterminio. Bueno, en mi caso hay algunas preguntas que quisiera, aunque sea, darles una referencia de dónde buscar o cómo buscar. En cuanto a las indigenidades, ¿cómo podrían las cosmovisiones afroindígenas en el Caribe, tanto en el acto como en el pensar, cómo perduran las cosmovisiones afroindígenas? Bueno,
ha habido una gran resistencia por parte de nuestros pueblos. Estas dos subalternidades, indígenas y afrodescendientes, han resistido. Miren, en el 89 se crea la primera organización continental de pueblos indios, que se llamó 500 años de resistencia indígena. Bueno, para el 92 ya había crecido el nombre, empezó así, como 500 años de resistencia indígena, ¿no? Pero después los negros también alzaron la mano en América Latina y dijeron, nosotros también tenemos 500 años resistiendo. Y al final terminó el nombre de 500 años de resistencia indígena, negra y popular, incluyendo en lo popular todo esto que se le ha llamado como lo mestizo, etcétera, lo urbano, lo rural, etcétera, pero que no necesariamente es indígena y afro, como los pueblos de América Latina subalternizados que requieren alzar la voz. Es un nuevo sujeto que surge desde la perspectiva étnica y racial. Ahí está muy claramente expresado la historia de todo ese proceso para llegar a esa organización. Eso es un poco lo que yo doy en mis clases, la historia de cómo surge lo indígena y lo afro en América Latina y cómo se van constituyendo en sujetos y cómo han resistido desde el punto de vista ideológico, cultural, político, social, etc. Estas cosmovisiones. Desde luego las cosmovisiones, por ejemplo, religiosas que hay en el Caribe son fundamentales para la defensa de lo caribeño, ¿no? Las religiones afrocubanas, por ejemplo, el vudú en Haití, el vudú también y el gagá en República Dominicana, el espiritismo en Puerto Rico, pero también todas las demás religiones. Esa religiosidad ha ido creciendo y eso ha ido unificando a muchos pueblos. Y claro, siempre ha habido esta actitud cientificista, ¿no? De decir, estos son prejuicios, o sea, no entender el fenómeno a fondo de lo que es lo religioso, ¿no? No desde el punto de vista de lo religioso en términos, pero como siempre se ha hablado, de lo eclesiástico, es decir, la organización administrativa, etcétera, ¿no? No, sino desde la perspectiva de las espiritualidades que todos los pueblos tienen de una forma o de otra, incluso yo diría hasta nosotros los ateos, yo me considero así, tenemos de alguna manera una forma de concepción de la espiritualidad y de muchas cosas que no se explican simplemente a través de esta cientificidad. Entonces siempre se le ve como atraso, ¿no? Como barbarie, como incivilizado. Por ejemplo, en la universidad que se hablaba del escudo, ahí está el lema, ¿no? El lema es de Vasconcelos, es un lema racista. Vasconcelos lo que decía es que había que formar a la raza de bronce, es decir, que desaparecieran los negros porque esos son puro atraso, decía él, animalidad, llegó a decirlo así, lo escribió, ¿no? Y lo indígena también tiene que desaparecer, ¿no? Son pueblos bárbaros, ¿no? Se tienen que civilizar, se tienen que españolizar y se tienen que, digamos, incorporar a la modernidad de nuevo, ¿no? Eso es lo que decía Vasconcelos, eso está en sus libros sobre la raza de bronce. Y nosotros seguimos utilizando esto de por mi raza a el espíritu. Por supuesto que esto ya se debe dar también otra interpretación al propio lema, ¿no? Ya en la discusión, pero para entenderlo con mayor profundidad. Pero bueno, a lo que voy es que es muy importante el hecho de saber y de entender que las cosmovisiones, tanto de lo indígena como de lo afro, tienen una base que es sustancial y que se contrapone a la lógica y la racionalidad de la modernidad capitalista, que es lo comunitario. Si ustedes profundizan en qué importancia tiene lo comunitario, tanto en lo afro como en lo indígena, van a encontrar elementos sustanciales que se contraponen a las formas de pensar del individualismo capitalista y de la modernidad y de muchos otros aspectos que dejan de lado lo que son
la propia vida, digamos, en la cotidianidad y en las relaciones interpersonales, las relaciones interculturales, la necesidad del respeto a lo diferente. Por ejemplo, en esta otra pregunta que me dicen, ¿cómo podemos comenzar a identificarnos con nuestra ancestralidad afro sin caer en la reconfiguración occidental o apropiación cultural? Bueno, como seres humanos, no se trata de rechazar a lo europeo de manera absoluta. Se trata de rechazar aquellos aspectos de lo europeo que hasta ahora nos han colonizado mentalmente, relaciones de dominación. Pero tenemos que incorporar todo aquello que nos enriquece, que nos sirve, que nos es utilidad, trayéndolo aquí sin extrapolar esas concepciones, ¿no? Y aplicándolas a nuestras propias realidades. Y en lo que decía Lucy, que me parece que es muy importante, a partir de un lugar de enunciación. ¿Desde dónde enunciamos? Eso es lo que tenemos que nosotros tener los pies sobre la tierra y a incorporar todo, como decía Martín, ¿no? Tráigase el árbol del mundo, ¿no? Pero la raíz, el tronco tiene que ser el nuestro. Es muy importante tener esa conciencia. Y por último, ¿qué puntos serían los más importantes para la promoción de la unidad de lo diverso en México? La concepción del Estado en México ha sido de que unidad va a haber en la medida en que se acaben con las desigualdades. El indigenismo, por ejemplo, lo que decía era, los indígenas se tienen que integrar, esa visión integracionista, que dejen de ser indios, que aprendan el español, ¿no? Que sean otra cosa, y entonces que se mexicanicen, y entonces ya tendremos una unidad nacional. Esa es una visión errada. Ahora tenemos que pensar la unidad de lo diverso, respetando lo diferente. Por supuesto que en todas las distintas diversidades hay bueno y hay malo. Eso se va corrigiendo en otro terreno, no en el terreno de la diferenciación o de la diversidad. Entonces, tenemos que empezar por respetar lo diverso. Y la concepción de la nación tiene que cambiar. Esta visión de que México no es racismo porque es México mestizo, esa es una concepción ideológica del mestizaje. Mestizaje no homogeneiza. Hay muchos tipos de mestizaje. No es lo mismo un mestizaje entre mixtecos y europeos, españoles, ¿no? No es lo mismo el mestizaje entre mixteco y afro, no es lo mismo el maya con el español, etcétera, etcétera. Hay una diversidad enorme de etnicidades. Se tiene que respetar esas diversidades, reconocerlas e integrarlas, no en el sentido de diluirlas y homogeneizarlas, sino en el sentido de incorporarlas respetando sus aportes sustanciales de lo que les es propio. Bueno, yo ahí le tengo que dejar. Muchas gracias. Bien, pues con esta participación damos por terminadas estas segundas mesas que están en el marco del segundo coloquio internacional de política. Les recuerdo que a las 3 tenemos la tercera y la última, que es el desenvolvimiento de los pueblos originarios en Oceanía, retos y nuevas formas de adaptación. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y que además creo que a raíz de los comentarios que han hecho los tres, podemos rescatar mucho de esta diversidad que necesitamos y que además tiene que perdurar. También, por último, me gustaría señalar que el Caribe siempre se ha puesto en un segundo plano, ha sido un horizonte olvidado, y qué bueno que se está rescatando para que más estudios e investigaciones vayan a atravesar lo que es este magnífico sitio-región, y creo que vamos a poder tener más aportaciones en un futuro próximo. Muchísimas gracias y entonces nos vemos a las 3. Provecho, que estén muy bien, gracias por acompañarnos.